buenos días, compañeros. A través de este medio les doy la más cordial bienvenida al curso de Literatura 2. Le mando un cordial saludo al grupo de cuarto 1 por estar ya en estas instancias, por haber llegado ya a este cuarto semestre. Y pues bien, les doy la bienvenida al curso. Espero que todo les salga bien en este semestre, compañeros. Les deseo el mayor de los éxitos en este semestre. Pues bien, compañeros, el objetivo de este video es ofrecerles una pequeña introducción a la poesía. Muy bien, dicho lo anterior, comenzamos con el video. Pues como ya se habrán dado cuenta, compañeros, ahora que ya pudieron ustedes copiar el temario, pues el primer tema que vamos a tocar es el de la poesía. Vamos a ver qué es la poesía y además vamos también a repasar cuáles son los autores más representativos de la poesía mexicana. Pero por lo pronto, iniciamos ya con el tema de la poesía. Bueno, compañeros, compañeras, para dar inicio a esta introducción, bueno, lo primero que tenemos que hacer es ubicar dónde se encuentra la poesía dentro de los géneros literarios, porque lo primero que tenemos que comprender es que la poesía es un género literario. Entonces, ¿en dónde se ubica dentro de los géneros? Bueno, tengo aquí una tablita, compañeros, que les voy a mostrar. Bueno, aquí tenemos los géneros literarios. Recuerden que desde el semestre pasado pude explicarles esto, compañeros. Los tres grandes géneros literarios, los tres grandes géneros de la literatura en el mundo antiguo son la épica, la tragedia y la lírica, ¿verdad? En el mundo moderno la épica se convirtió en la novela, la tragedia se convirtió en el teatro y la lírica se convirtió en la poesía. Pues muy bien, entonces ahora vamos a ver cuáles son las diferencias entre uno y otro género. Muy bien, compañeros, en la épica, como ya sabemos, en la épica, al igual que en la novela, compañeros, se narran largas historias, ¿verdad?, sobre héroes, sobre personajes heroicos, ¿verdad? En la novela, esto era en la épica en el mundo antiguo. En la novela no tanto héroes, no tanto personajes héroes, sino personajes comunes y corrientes, ¿verdad? Se narra la historia de alguien a través de varios capítulos, es decir, la novela es un texto extenso en donde se nos va narrando la vida o la historia de alguien. Muy bien. En la tragedia, compañeros, bueno, desde la perspectiva de la novela, compañeros, entonces tenemos personajes de papel. Es decir, se nos va contando la historia de alguien, la historia de un personaje, de tal manera que en la novela lo que tenemos son personajes de papel. ¿Por qué personajes de papel? Porque no vemos a los personajes, ¿verdad? Únicamente los vamos imaginando a través de lo que nos va diciendo el narrador o el autor. En la tragedia, compañeros, como ustedes saben, en el teatro, se trata de representaciones escénicas que llevan a cabo actores, ¿verdad?, frente a un público. Eso es el teatro o la tragedia. Y aquí en el teatro y la tragedia, en el teatro, tenemos lo que es personajes de bulto. ¿A qué me refiero con personajes de bulto? Bueno, que los personajes ya no son de papel como en la novela, ya no son personajes imaginarios nada más, sino que son personajes de cuerpo presente, ¿verdad? Porque los actores suben al escenario y desde ahí nos representan la obra. También, compañeros, se nos va contando una historia. En ambas, tanto en la novela como en el teatro, se nos cuenta una historia y hay personajes, ¿verdad? Quiero que nos demos cuenta, compañeros, cómo en estos dos géneros el autor en cierta forma está dominado, ¿verdad? El autor está dominado por una historia que tiene que contar. Entonces tiene que ir narrando, tiene que ir hilvanando de manera lógica la historia para que el lector pueda comprenderla, ¿verdad? Es decir, nos quiere comunicar una historia. En la poesía, compañeros, que es el género que vamos a revisar aquí al final, la poesía es todo lo contrario. En la poesía, compañeros, ya no hay personajes. En la poesía ya no tenemos personajes, incluso ya no tenemos historia, compañeros. Es decir, ya no hay una historia que contar, ¿verdad? Se dice, compañeros, que la poesía es el género del yo. ¿Por qué el género del yo? Porque mientras que en los otros dos géneros el autor está dominado por una historia que tiene que contar, en la poesía el control, el dominio del autor, es decir, en la poesía el autor está dominado por su propio yo, por su propio interior. Entonces el autor discurre de manera libre acerca de lo que piensa, acerca de lo que siente. Entonces ya no tenemos historia, ya no tenemos personajes, incluso el autor ya no tiene que hilvanar una historia lógica como en los otros dos géneros. Es decir, ya no quiere comunicar
sino lo que quiere es expresar libremente lo que piensa y lo que siente, sus emociones, sus sentimientos. Pero ojo, la poesía no nada más se trata de emociones y sentimientos. En la poesía también se puede expresar lo que piensa uno, incluso hay poemas filosóficos, entonces no nada más son emociones y sentimientos, también son ideas. Muy bien, compañeros, ahora, para que ustedes puedan darse cuenta, cuál es la diferencia entre poesía y los otros géneros literarios, voy a leer, compañeros, un fragmento de prosa, un fragmento de esta novela llamada Dos Crímenes, para que veamos nosotros cómo se va dando, cómo hay una diferencia radical entre prosa. Esto es la prosa, compañeros. Las novelas están escritas en prosa y la poesía está escrita en verso, ¿verdad? Es decir, la poesía tiene otra forma, está escrita en verso. Muy bien, entonces, compañeros, voy a leer un fragmento de esta novela. Dice, ella tenía ojeras, pero no le dije nada. Permítanme, compañeros. Quiero que se den cuenta cómo cambia radicalmente el sonido y la expresión cuando es novela y cuando es poesía. Esta es novela, dice, ella tenía ojeras, pero no le dije nada. Cruzamos la calle de Ejido entre el tránsito y entramos corriendo en el edificio donde estaban las oficinas del departamento de planeación. Cuando llegamos al rincón donde estaba el reloj marcador, eran las 9 en punto. La chamuca bajó del elevador en el cuarto piso, casi sin despedirse. Seguía enfadada. Yo seguí hasta el sexto. Colgué el jorongo del perchero que está en la entrada del taller de dibujo. Me senté frente al respirador y encendí un cigarro. Tenía poco que hacer y menos ganas de hacerlo. Me quedé mirando por la ventana el monumento a la Revolución desde las 9 hasta las 11. A esa hora, uno de mis compañeros me dijo que alguien me llamaba por teléfono. Cuando tomé la bocina, tardé un momento en reconocer la voz de Estefanita, la portera del edificio donde vivíamos. Parecía agitada. Esto es la prosa, esto es la novela, ¿verdad? Dense cuenta, compañeros, cómo la novela tiene el ritmo. Incluso la novela, la prosa, intenta imitar la manera en cómo nosotros hablamos, ¿verdad? Es muy parecido a la manera en cómo hablamos. Entonces, en cierta forma, la prosa intenta imitar la forma en cómo normalmente hablamos. Ahora, vamos con la poesía. Y ahora les voy a leer un poema. Quiero que se den cuenta cómo cambia radicalmente la tonada, mientras que en la prosa se intenta imitar el diálogo común, la plática, ¿verdad? El pensamiento humano común y corriente, pero con la poesía más se trata de un ritmo, de una musicalidad. Vamos a verlo. Este es un poema de Fernando Pessoa y es el poema 10. Si muero pronto, sin poder publicar ningún libro, sin ver la cara que tienen mis versos en letras de molde, ruego, si se afligen a causa de esto, que no se aflijan. Si ocurre, era lo justo. Aunque nadie imprima mis versos, si fueran bellos, tendrán hermosura. Y si son bellos, serán publicados. Las raíces viven soterradas, pero las flores al aire libre y a la vista. Así tiene que ser y nadie ha de impedirlo. Si muero pronto, oigan esto, no fui sino un niño que jugaba. Fui idólatra como el sol y el agua, una religión que solo los hombres ignoran. Fui feliz porque no pedía nada, ni nada busqué, y no encontré nada, salvo que la palabra explicación no explica nada. Mi deseo fue estar al sol o bajo la lluvia, al sol cuando había sol, cuando llovía bajo la lluvia, y nunca de otro modo. Sentí calor y frío y viento y no ir más lejos. Quise una vez, pensé que me amarían. No me quisieron. La única razón del desamor, así tenía que ser. Me consolé en el sol y en la lluvia. Me senté otra vez en la puerta de mi casa. El campo, al fin de cuentas, no es tan verde, para los que son amados como para los que no lo son. Sentir es distraerse. Quizás se pudieron dar cuenta, compañeros, del cambio de ritmo, cómo la novela
intenta imitar el lenguaje común y con la poesía más se trata de una expresión. En la novela intentan comunicarnos una historia, pero en la poesía se nos trata de decir algo más profundo, algo desde el interior del poeta. Ya lo puse. ¿Hasta qué horas? ¿Se oyó mi pausa? No, ¿Se no oyó soy yo. que dije pausa? No. ¿Cuántos minutos van? 10 minutos, espérate. Muy bien, ya que explicamos, compañeros, ya que explicamos en qué lugar guarda la poesía dentro de los géneros literarios, ahora lo que voy a explicar es qué es fondo y forma en poesía. Esta explicación siempre la doy al inicio de la clase de poesía, compañeros, porque creo que a través de esta explicación sobre qué es fondo y forma podemos entender muy bien de qué va la poesía, de qué se trata la poesía, cuando hablamos de poesía. Muy bien. Compañeros, bueno, se dice, compañeros, que una palabra, aquí tenemos una palabra en medio, se dice que una palabra tiene un doble signo, tiene una doble cara, tiene una doble faz, una naturaleza doble. Por un lado es una grafía, es una imagen. Por ejemplo, ustedes, compañeros, sin leer la palabra, se pueden dar cuenta que hay una imagen, ¿verdad? Ahora, si leen esta palabra, se podrán dar cuenta que también es un sonido, ¿verdad? Yo leo cenizas. Imagínense que ahorita despertamos olvidadizos, que ya no nos acordamos qué significa la palabra cenizas. No importa. Lo que queremos es darnos cuenta que tiene un valor como sonido y como imagen, ¿verdad? Cenizas, cenizas. Entonces, una palabra tiene un doble sentido. Por un lado, es una imagen y es un sonido, ¿verdad? Pero también por otro lado, tiene un sentido, tiene un significado, ¿verdad? Dentro de digamos, tiene un significado, cobra sentido dentro de un determinado marco referencial, ¿verdad? Nosotros sabemos qué es la palabra cenizas, ¿verdad? Por ejemplo, si quemamos esta hoja, ¿verdad? Todos los residuos quemados que queden son las cenizas, ¿verdad? Nosotros sabemos qué significa la palabra cenizas, pero incluso vuelvo a repetir, si no supiéramos qué significa, nos podemos dar cuenta que tiene un valor como sonido y como imagen. A esto se refiere, compañeros, a esto nos referimos con fondo y forma. La forma, el significante, es el valor que tiene por sí mismo la palabra como sonido y como imagen. Y el significado es el significado propiamente que tiene la palabra, ¿verdad? Entonces, tiene una doble naturaleza, tiene un doble sentido una palabra. Por un lado, es una imagen y un sonido, y por otro, es un significado. Todo esto, compañeros, lo estoy diciendo para darles a entender, por ejemplo, si quisiéramos, por ejemplo, imagínense que nosotros leemos un artículo en el periódico, un artículo que dice que el Cruz Azul le ganó al América 3-2. Entonces, nosotros vamos al periódico y lo que queremos, ¿qué nos interesará del artículo que vamos a leer? Las palabras como imagen o como significado. Evidentemente, si vamos a leer un artículo en el periódico, lo que nos importa es el significado. Lo que queremos saber es cómo ganó el Cruz Azul al América, quiénes anotaron gol, quién fue el árbitro, en qué estadio fue, ¿verdad? Es decir, lo que queremos saber, queremos enterarnos del sentido, es decir, del significado de lo que dicen las palabras, ¿verdad? No nos vamos a estar interesando por el fondo, no nos vamos a interesar por la forma, no nos vamos a interesar por el significante, ¿verdad? Bueno, de hecho, en todos los textos extraliterarios, ¿a qué me refiero con extraliterarios? Todos los textos que no son literarios, un artículo de medicina, un artículo de fútbol, todos los artículos que no son literarios nos interesan en tanto significado. Queremos comprender qué es lo que dicen. Por ejemplo, si nos dejan una tarea sobre carbohidratos en biología, tenemos que saber qué son los carbohidratos y vamos al texto a enterarnos sobre el significado, qué son los carbohidratos, ¿verdad? Pero en poesía pasa algo muy singular, compañeros. En poesía sí es importante tanto el fondo y el significado como el significante y la forma. Entonces, en poesía es tan importante el significado como el significante, tanto el fondo como la forma. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, pues que en la poesía, compañeros, en la poesía no nada más es importante el significado de lo que queremos transmitirlo de manera estética, es decir, que sea agradable al oído, que sea agradable como palabra, como sonido, ¿verdad?
Por ejemplo, aquí tengo un ejemplo, compañeros. Tengo un verso que dice, cerrar podrá mis ojos la postrera sombra. En este verso lo que está diciendo el poeta es que en algún momento sus ojos serán cerrados por la muerte, pero no nada más nos quiere transmitir esa idea de que en algún momento mis ojos serán cerrados por la muerte, sino que además de transmitir la idea, lo que quiere transmitirnos es un sonido, lo que quiere transmitir es una estética, es decir, lo que quiere, no nada más quiere transmitir una idea, sino también quiere ser agradable al oído. Cerrar podrá mis ojos la postrera sombra. Tengo otro ejemplo, compañeros. Este segundo verso dice, que nunca a conocerme acceda tu olvido. Lo que está tratando de expresar este verso es, ojalá nunca me olvides. Pero en este caso el poeta no nada más quiere expresar la idea, también quiere, no nada más expresar la idea, sino también quiere agradar al oído, quiere ser bello, ¿verdad? Es decir, quiere tener un sentido estético. Entonces, ¿qué es el fondo en poesía? Pues el significado. ¿Qué es la forma? Es decir, el valor que tienen las palabras como sonido y como imagen. Muy bien, compañeros. Entonces, compañeros, compañeras, en la poesía, tanto el significado como el significante, tanto la forma como el fondo, se conjugan para expresar emociones e ideas, pero mediante una estructura estética. Entonces, en el poema no nada más queremos expresar ideas, sino también queremos expresar sonidos agradables. Queremos también que lo que expresamos sea agradable al oído. Por eso, compañeros, se dice que la poesía es, dentro de todos los géneros literarios, el género que más guarda relación con la música, ¿verdad? Porque como en la música, ustedes conocen la música, compañeros, evidentemente, pasa como en la música, en la cual el cantante no nada más quiere expresar la idea, sino que también quiere utilizar las palabras como música. Quiere que las palabras suenen de manera agradable, que rimen, incluso pueden rimar o pueden no rimar, pero lo que queremos es que las palabras no nada más expresen la idea, sino que además sean agradables al oído, que también haya una especie de encanto, no nada más con las ideas, sino un encanto a través de los sentidos. Recuerden, compañeros, que el semestre pasado vimos que era arte, y el arte ante todo obedece a un sentido estético, es decir, a un sentido de lo bello. Entonces, en la poesía, compañero, no nada más es importante el significado de las palabras, sino también el significante. Es muy importante cómo suenan las palabras, cómo vamos conjugando, cómo vamos armando los enunciados, para que lo que expresamos sea estético, sea agradable y bello. Muy bien, compañeros, creo que es una explicación muy somera. Esta pequeña introducción únicamente quería darles una especie de pequeño repaso, una pequeña entrada al mundo de la poesía. Así las cosas, compañeros, tenemos